Todo pasó demasiado rápido. En cuanto esa cosa, lo que quedaba del amigo de Erika se transformó, el grupo entero se dispersó por instinto. El monstruo lanzó un rugido ahogado, como si sus pulmones estuvieran llenos de tierra, y sus tentáculos se abrieron como látigos vivos. Vi cómo Erika, paralizada, no podía apartar la vista de la criatura. Sus ojos, llenos de horror y confusión, no pestañeaba, no se movía. Erika. Grité. Me lancé hacia ella y la tomé del brazo, jalándola con fuerza mientras el primer tentáculo pasaba a centímetros de nuestras cabezas. Caímos los dos al suelo. Los encapuchados abrieron fuego. Raúl entre ellos, descargando ráfagas con precisión. Pero no era suficiente. Uno de los hombres fue atrapado por el pie. La criatura lo levantó en el aire como un muñeco, azotándolo de arriba a abajo con una violencia inhumana. Lo golpeó contra la pared. Lo arrastró. Lo arrojó de un lado a otro hasta que su cuerpo se destrozó como si no fuera más que una bolsa de carne. No, no puede ser. Murmuró Erika, en shock, con las manos temblando. Yo mismo estaba temblando, pero el miedo me impulsaba a seguir. El pulso me latía en la garganta y no podía pensar con claridad. Me giré hacia Erika, la tomé del rostro, y le di una bofetada. Reacciona. Eso ya no es él. Sus ojos, llenos de lágrimas, me miraron por un segundo, perdidos. Luego, respiró hondo y asintió. La criatura avanzó hacia nosotros, sus piernas deformadas, torcidas, apenas sostenían su cuerpo. En un acto desesperado, apunté a sus pies y disparé. El impacto no solo los partió, los desintegró. Un humo verde salió disparado en lugar de sangre. Cayó al suelo con un sonido húmedo y visceral. Pero no se detuvo. Se arrastraba con sus brazos y tentáculos, arrastrando su columna expuesta como una vibra rota. Venía directo hacia nosotros. Raúl, ahora. Grité. Él y los demás dispararon sin dudar. Las balas impactaron en su espalda, haciendo estallar parte de su carne y desintegrando su brazo izquierdo. Más humo verde salió como un veneno visible. Y entonces, la criatura se detuvo. De la boca muerta del amigo de Erika, esa cabeza colgando hacia un lado, salió una voz. Distorsionada. Inhumana. Pero reconocible. Erika, ayuda, por favor. Erika rompió en llanto, apretando con fuerza su rifle. No, no eres tú. Susurró. Y disparó. El proyectil atravesó lo que quedaba de su rostro. Su cráneo estalló. La criatura soltó un último espasmo, y se quedó inmóvil. Solo quedó el sonido de nuestras respiraciones agitadas y el lento goteo de algo en la oscuridad. Habíamos ganado, pero no saldríamos de ahí siendo los mismos. Another head hangs slowly, child is slowly taken. And the violence caused such silence. Who are we mistaking? But you see, it's not me, it's not my family. In your head, they are fighting with their tanks and their bombs and their bombs and their guns. In your head, they are crying. In your head, zombie, 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 eh, eh.
Capítulo 17. Sombras de memoria. El silencio que quedó después del disparo de Erika fue tan profundo que podías escuchar cómo las gotas de sudor caían al suelo. Nadie decía nada. Nadie se movía. Todos estaban paralizados. Algunos con el arma temblando entre las manos, otros mirando el cuerpo destrozado de la criatura, o lo que quedaba de ella. Uno de los encapuchados murmuró. ¿Qué diablos fue eso? Otro retrocedió un paso, apuntando su linterna a las sombras del techo como si esperara que más de esas cosas cayeran de ahí. Eso no era un zombi. Eso no era humano. Y hablaba. Esa cosa hablaba. Gritó uno más, con la voz quebrada por el miedo. Raúl, aún jadeando, bajó su rifle lentamente. Nunca he visto algo así. Erika permanecía de pie, su rifle colgando de una mano, con la otra cubriéndose la boca. Sus ojos rojos de contener las lágrimas, pero su mirada, esa mirada estaba perdida. Tuve que intervenir. No podíamos quedarnos así. Todos escúchenme. Levanté la voz con firmeza, intentando que no se me notara el temblor en el pecho. Respiren. Guarden silencio. No podemos perder la cabeza ahora. Pero fue inútil. El pánico ya comenzaba a extenderse. Un rugido, bajo, áspero, vibró desde el fondo del pasillo. Todos se giraron de inmediato. Eso fue otro. Preguntó uno, retrocediendo un paso. Entonces, otro sonido. No un rugido esta vez. Una voz. Y otra. Erika. Los nombres salían desde las sombras con el mismo tono distorsionado que había usado la criatura anterior. Era como si las voces fueran arrancadas de la memoria de alguien, dobladas, corrompidas. No. Gritó uno de los encapuchados. Hay más de esas cosas. Están jugando con nosotros. Corran. Gritó otro. Y eso bastó. El grupo se desbandó, corriendo entre las sombras, tropezando con cajas, documentos y escombros. Erika reaccionó tarde, tratando de dar órdenes. Quédense juntos, no se dispersen. Pero ya era muy tarde. Yo tomé a Raúl por el brazo. Vamos, tenemos que encontrar una salida o un punto seguro antes de que nos rodeen. Los rugidos se multiplicaban. Las voces también. Y en medio de esa oscuridad, supe que habíamos abierto una puerta que nunca debimos cruzar. Avanzábamos con pasos sigilosos, cada uno con el arma firme entre las manos, aunque lo que realmente temblaba no era el metal, éramos nosotros. Erika iba al frente, su mirada aún tensa, y a su lado su hombre de confianza, que no dejaba de girar la vista hacia cada sombra. Raúl cubría la retaguardia, y yo trataba de mantener la calma mientras mi pulso se disparaba. El pasillo frente a nosotros parecía eterno, una garganta oscura que tragaba el sonido y devolvía solo un zumbido tenue, como si el lugar mismo respirara. ¿Y si ya no están vivos? Murmuró Raúl por lo bajo. Psst. Le susurró Erika. Aún pueden estar ahí, no vamos a dejarlos así. De repente, los sonidos llegaron. Una ráfaga de disparos estalló en la oscuridad, seguida de un grito. No uno humano. Era un chillido seco, como el crujido de huesos mezclado con un lamento de ultratumba. Después, voces humanas. No, aléjate. No, por favor. Y luego, el silencio. Me quedé helado. Mis pies querían moverse, pero el miedo los anclaba al suelo. Raúl tragó saliva. Erika apretó la mandíbula. Nos están cazando. Dijo el hombre de confianza, en un tono que no sonaba como advertencia, sino como sentencia. Un gruñido bajo se oyó a nuestra izquierda. Luego, otro a la derecha. Nos rodeaban. Círculo.
ahora. Grité. Nos pegamos espalda con espalda. Pude sentir la respiración de Raúl a mi derecha, el movimiento sutil de Erika al apuntar su rifle. Los gruñidos aumentaban. Algo goteaba del techo. Una sombra se movió por un instante, demasiado rápido para apuntarle. No es posible. ¿Cuántos son? Murmuré. No lo sé, pero no tenemos chance aquí. Dijo Erika, con voz ronca. Puerta abierta, a la izquierda. Señaló Raúl. Sin pensar, corrimos. Atravesamos el umbral de una antigua oficina. Estanterías derrumbadas, papeles en el suelo, una lámpara parpadeando. Cerramos la puerta, asegurándola con un archivador. La oscuridad adentro no era mucho mejor que afuera. Pero al menos nos daba tiempo. ¿Qué demonios son esas cosas? Dijo Raúl, cayendo de rodillas, respirando agitado. No son zombies, no lo son. Dije, sintiendo la garganta cerrarse. Nos están imitando. Dijo Erika, sentándose en el suelo, con la espalda contra la pared. Las voces, los nombres, saben que eso nos desestabiliza. El silencio volvió. Pero ahora sabíamos que no era seguridad. Era el sonido de algo que se prepara para atacar. ¿Y si no solo imitan? Dijo el hombre de Erika, mirando hacia la puerta. ¿Y se aprenden? Apenas cerramos la puerta y aseguramos la entrada, sentí como si el aire dentro de la oficina se hubiera vuelto más espeso. Aún podía escuchar ecos en los pasillos, como si las paredes susurraran lo que habíamos visto. Julio, el hombre de confianza de Erika, se acercó rápidamente a un rincón de la sala. Allí, polvorienta pero intacta, había una vieja computadora encendida en modo de espera. ¿Qué haces? Preguntó Erika al notarlo, aún recuperando el aliento. Voy a tratar de acceder al sistema de seguridad de este edificio. Respondió Julio sin apartar la vista de la pantalla. Si esta terminal está conectada, tal vez podamos ver por las cámaras dónde están esas cosas, y cuántas hay. Quizá incluso averiguar algo más sobre ellas. Erika no dudó un segundo. Se acercó y se colocó a su lado. Buena idea, Julio. Muy buena idea. Me quedé sorprendido. No por la propuesta, sino por el temple que aún conservaban. Si eso funciona, sabremos a dónde ir. ¿O qué evitar? Agregó Raúl. Julio comenzó a escribir, pero enseguida frunció el ceño. Mierda, tiene clave. El sistema está bloqueado. Necesitamos entrar al servidor y sin el acceso de un técnico o un administrador, no hay forma. Raúl se acercó entonces, serio y calmado. ¿Puedo intentarlo? Julio lo miró de arriba a abajo. ¿Tú sabes de esto? Raúl asintió sin decir mucho. He tenido entrenamiento. Nada oficial, pero útil. Se sentó junto a Julio, crujió los dedos y comenzó a escribir rápido en el teclado. Las teclas sonaban firmes, como si supieran exactamente a dónde ir. Acceso bloqueado, clave cifrada, red local caída. Murmuró Raúl por lo bajo. Pero si el sistema no fue reiniciado desde el incidente, la caché del usuario aún podría estar activa. ¿Estás hablando en español o es que estoy perdiendo la cabeza? Pregunté en voz baja. Raúl esbozó una leve sonrisa mientras seguía escribiendo. Espera. Tecleó un comando, y en la pantalla apareció. Acceso autorizado. Terminal liberada. Julio lo miró con los ojos muy abiertos. ¿Cómo lo hiciste? Raúl solo se encogió de hombros. John y yo, fuimos entrenados para sobrevivir en todo tipo de escenarios. Incluyendo ataques cibernéticos, sabotajes, inteligencia y demás. Nunca sabes cuándo te puede tocar hackear una terminal en medio del infierno. Julio asintió, aún impresionado, y comenzó a navegar entre los archivos. Vamos a ver qué nos muestra este lugar. Las cámaras comenzaron a encender una por una. Las imágenes parpadeaban en los monitores. Pasillos destruidos, puertas rotas, sangre en el suelo, y sombras moviéndose. Dios. Murmuró Erika. Pero no sabíamos todavía si eso era lo peor que íbamos a ver. Las cámaras comenzaron a rotar lentamente por los diferentes sectores del nivel. Julio manejaba los controles con precisión mientras Erika observaba en silencio absoluto, con el rostro rígido. Raúl y yo nos manteníamos de pie, en tensión, observando cada pantalla como si nuestras vidas dependieran de ellas. Porque así era. Una de las cámaras se detuvo.
En ella, un pasillo largo y lleno de papeles volando por el aire. Y en medio de ese caos, una figura. Es Diego. Exclamó Erika. Corría solo, agitado, con el rifle colgando de un brazo y la otra mano sujetando su costado ensangrentado. Su rostro mostraba puro terror. ¿Dónde están los demás? Murmuró Erika, aún sin apartar los ojos del monitor. Y entonces ocurrió. Desde los extremos de la pantalla, dos criaturas emergieron de las sombras. Silenciosas, rápidas y letales. Uno de ellos extendió sus tentáculos y lo sujetó por la pierna. Diego cayó al suelo, intentando arrastrarse. Auxilio, por favor. Pero no tuvo oportunidad. El otro lo alcanzó por el pecho, y entre ambos lo destrozaron en cuestión de segundos. Un grito ahogado escapó de Erika, pero lo contuvo. Todos nos quedamos congelados. El silencio en la sala era espeso, como si el aire mismo se hubiera detenido. Dios mío. Susurró Raúl. Esas cosas. Están cazando como si... Pregunté, incapaz de terminar la frase. Julio bajó la mirada y luego comenzó a revisar una por una las cámaras restantes, contando en voz baja. 1, 2, 3. ¿Qué haces? Preguntó Erika, aún en shock. Contándolos. Detuvo el cursor. Son 8. 8 de esas cosas como la que enfrentamos, y además, 6 de los perros mutantes. 14. Raúl dio un paso atrás. Maldita sea. Murmuró Erika, apretando los puños. Ya no hay salida. Estamos atrapados. Julio negó con la cabeza, sin despegar los ojos de la pantalla. Hay una forma. Todos lo miramos. Sin decir nada más, desmontó su mochila del hombro y la colocó sobre el escritorio. La abrió lentamente. Uno a uno, fue sacando bloques envueltos con cinta negra. Dinamita. ¿Qué diablos? Erika dio un paso al frente. ¿Tú tenías esto todo el tiempo? Julio asintió, serio. Si algo salía mal, esto era mi última carta. Por si teníamos que sellar este lugar o acabar con lo que vive aquí dentro. ¿Y por qué no lo dijiste antes? Porque no confiaba en esos dos. Miró a Raúl, luego a mí. Aún no confío en ustedes, pero si queremos salir de aquí con vida, más vale que empecemos a trabajar como un equipo. Lo miré fijamente. Su desconfianza era comprensible. Pero también lo era su determinación. Acepto. Le dije. Pero antes de volar todo esto, vamos a tomar todo lo que hay en esa bóveda. Antídotos, medicamentos, suministros. No vamos a salir de aquí con las manos vacías. Julio asintió con una leve sonrisa, seca pero sincera. Entonces tenemos un trato. Habíamos llegado a un trato. Julio comenzaba a revisar las rutas más viables para llegar a la bóveda mientras Raúl y Erika anotaban lo que podrían necesitar. Yo me quedé en silencio, mirando las cámaras, tratando de memorizar los pasillos, y entonces, algo me heló la sangre. Julio, retrocede a la cámara anterior. Él obedeció. En la pantalla, dos de las criaturas estaban de pie. Quietas. No se movían, no acechaban. Simplemente, estaban ahí. Una frente a la otra, como si esperaran algo. ¿Qué hacen? Preguntó Erika, inclinándose hacia la pantalla. No lo sé. Respondió Julio, ajustando el enfoque. No se mueven, es como si... Entonces una de ellas se inclinó. Su torso se retorció, la columna sobresalía bajo la carne descompuesta. La boca del huésped, aún colgando del cuello, comenzó a moverse. Mi nombre. Dicho con voz temblorosa, rota, como un susurro venido del infierno. La otra criatura respondió. Retrocedí un paso. Sentí el estómago revolverse. No era posible. No podía ser. ¿Están llamándonos? Preguntó Raúl, horrorizado. No, no nos están llamando. Dije, con la voz seca. Están cazando. Erika murmuró en voz baja, con el rostro endurecido. ¿Cómo? ¿Están usando los restos, como carnada? Julio tragó saliva. Estas cosas no solo atacan, observan, aprenden, se adaptan.
El silencio volvió a reinar en la oficina. Pero ya no era el mismo. Era más frío. Más real. Tenemos que movernos. Dije por fin. Y rápido. Antes de que esas cosas dejen de jugar, y empiecen a actuar. El plan estaba claro. Julio revisaba la red de cámaras por última vez antes de cerrar la sesión. Erika ajustaba su chaleco táctico, y Raúl verificaba el cargador de su rifle. Todo estaba sincronizado. Por un momento, sentí que teníamos una oportunidad real de salir con vida. Pero entonces... el techo se vino abajo. El polvo explotó por todo el cuarto como una nube de guerra y los escombros salieron disparados en todas direcciones. Al suelo. Grité, cubriéndome la cabeza. Un cuerpo pesado cayó en medio de nosotros. Era una de esas cosas. La criatura tenía el cuello completamente inclinado hacia atrás, su boca del pecho abierta de par en par, los colmillos empapados en ese humo verdoso que ya nos resultaba familiar. Erika intentó disparar, pero la criatura fue más rápida. Con un solo salto la empujó contra la pared. Erika, Gritó Julio, apuntando con su arma. Raúl disparó 2 veces. Las balas reventaron partes de la espalda de la criatura, pero no fueron suficientes. Me lancé sobre la mesa, derribando la silla, y disparé directo a la pierna. La criatura se tambaleó. Erika, sacando fuerzas del pánico, aprovechó para arrastrarse fuera de su alcance. nos están rodeando. Gritó Julio. Y entonces lo vimos. Por la abertura del techo, otra silueta, más delgada, más alta, observaba desde arriba. No bajó, solo miraba. No tenía intención de atacar. No gruñía. No se movía. Solo estaba ahí. Vigilante. Como un estratega. Como si estuviera controlando. Esa cosa no es como las otras. Murmuró Raúl con el arma aún apuntando. Salgan, ya. Ordenó Erika. Corrimos por la puerta, dejando atrás el cuerpo de la criatura abatida. Julio ayudó a Erika a levantarse mientras Raúl cubría la retaguardia. Yo iba al frente, buscando la ruta más corta hacia la bóveda. Los gruñidos ya no eran dispersos. Ahora sonaban en formación, como si se estuvieran comunicando entre ellos. Y eso me dejó claro una cosa. Esto no era una infección normal, era una guerra inteligente. Las luces parpadeaban mientras corríamos por el angosto pasillo. El eco de nuestros pasos se mezclaba con el rumor de gruñidos lejanos. Las criaturas nos estaban empujando, no era un ataque directo, era una cacería organizada. Querían que corriéramos, que nos cansáramos. Rápido, doblen a la derecha. Gritó Julio, guiándonos por la ruta que había memorizado en los planos. Erika jadeaba, pero no dejaba de mirar hacia atrás. Raúl corría a mi lado con el fusil bien sujeto. Esto no es una infección normal. Dijo sin mirarme. ¿Ya viste cómo nos observaban? Esas cosas entienden lo que hacen. Lo sé. Respondí con la garganta seca. No atacan por hambre, atacan como si quisieran borrar todo rastro de nosotros. Julio giró hacia nosotros. Nos quedan 3 corredores más antes de llegar al acceso a la bóveda. Si no nos interceptan ahí, podremos cerrar las puertas de seguridad. Y luego la dinamita. Dijo Erika, casi para sí misma. De pronto, algo cayó frente a nosotros desde el techo, rompiendo una de las lámparas. Una de esas criaturas. Cuidado. Gritó Julio. Todos abrimos fuego, pero la criatura se impulsó con fuerza hacia la izquierda y rebotó contra la pared como una sombra líquida. Saltó hacia la derecha, luego hacia arriba. Era veloz, demasiado veloz. ¿Cómo se mueve así? Dijo Erika, aterrada. Apunten bien, no disparen a ciegas. Grité. Pero fue inútil. En un instante, la criatura se coló entre las sombras y apareció justo detrás de Raúl y de mí. John, atrás de ti. Gritó Raúl. Pero fue tarde. El mundo se apagó.
Todo se volvió oscuro. Todo era oscuridad. Un vacío sin peso ni sonido. Me sentía suspendido. ¿Dónde estoy? Pregunté, pero mi voz no hizo eco alguno. Entonces, a lo lejos, apareció una pequeña luz. Titilaba. Lejana, cálida. Como una luciérnaga flotando en la nada. ¿Acaso estoy muerto? La luz comenzó a crecer. No con violencia, sino como el amanecer, envolviendo todo con una calma desconocida. Y cuando la luz me cubrió por completo, me encontré ahí. Un patio lleno de colores. Risas. Juegos. Niños corriendo por todas partes, con mochilas pequeñas y sonrisas grandes. Reconocí ese lugar. Un kinder. Los colores eran cálidos. Las paredes decoradas con dibujos torcidos de soles y árboles. Todo era tan real, tan vivo. Caminé confundido entre las bancas pequeñas, las mochilas con llaveros colgando, los globos de papel. Y ahí, entre risas, lo vi. A mí mismo, un niño pequeño, de cabello revuelto y con la camiseta manchada de pintura, corriendo entre los demás como si el mundo fuera suyo. Me quedé paralizado. No sabía qué estaba pasando. ¿Era un sueño? ¿Una ilusión? Entonces vi al pequeño yo detenerse en seco. Su expresión cambió. Corrió con fuerza hacia un rincón del patio, donde un grupo de niños rodeaba a alguien. Me acerqué también. En el suelo, una niña lloraba. No podía verle el rostro, su cara estaba borrosa, como si la memoria se negara a revelármela. Los otros niños reían, la empujaban y le quitaban algo de las manos. Mi versión infantil llegó decidido. Empujó a los bravucones, gritándoles con fuerza. Déjenla en paz, no la molesten más. Los otros niños, sorprendidos, retrocedieron y salieron corriendo. La niña seguía en el suelo, temblando. El pequeño John se agachó frente a ella. ¿Estás bien? La niña asintió con timidez. Yo observaba en silencio, sintiendo una extraña mezcla de ternura y vacío. ¿Quién eres?, susurré, intentando recordar. El niño estiró la mano hacia la niña, ofreciéndole ayuda. Ella dudó. Luego levantó lentamente la suya y la tomó. Me llamo Jonathan, pero me gusta que me llamen John. ¿Y tú, cómo te llamas? La niña lo miró. Y justo cuando iba a decir su nombre, todo comenzó a brillar otra vez. Una luz blanca y enceguecedora lo cubrió todo. John. Escuché la voz de Raúl. John, reacciona. La luz se rompió como vidrio. Oscuridad. Y luego, dolor. Dolor en la cabeza, el cuerpo pesado, el pecho ardiendo. Abrí los ojos de golpe, jadeando. Erika estaba a mi lado, tocándome la cara. Julio apuntaba a los pasillos y Raúl vigilaba, nervioso. ¿Estás bien? Te teníamos por perdido. Me dijo Raúl. Me senté con dificultad, aturdido, y con una sola pregunta en la cabeza. ¿Quién era esa niña? La luz del pasillo parpadeaba sobre mí, y sentía un zumbido agudo en los oídos. La cabeza me ardía, como si me hubieran abierto el cráneo. ¿Qué pasó?, murmuré mientras giraba la vista. Vi a Raúl, su rostro lleno de polvo y sudor. Intenté incorporarme, pero todo me dolía. El eco del recuerdo seguía vibrando en mi cabeza. Esa cosa te golpeó tan fuerte que saliste volando. Continuó. Tu cabeza chocó contra la pared. Quedaste fuera por varios minutos. ¿Dónde está la criatura?, pregunté, mirando alrededor, con el corazón acelerado. Erika respondió, limpiándose una herida en la ceja con un trozo de tela. Julio la abatió. 2 tiros al pecho, y uno directo en esa cosa que llaman boca. Me giré y vi a Julio más adelante, guardando su arma, respirando con el rostro impasible. Me quedé en silencio. No era solo el dolor lo que me incomodaba. Era la sensación de que algo dentro de mí se había removido. Ese lugar, ese patio lleno de niños. Ese recuerdo. ¿Por qué ahora? ¿Por qué es tan vívido? Y lo más importante, ¿quién era esa niña?
Vi sus ojos. Sentí su temor. Sentí la calma cuando tomó mi mano. Pero su rostro era solo niebla en mi memoria. ¿Te encuentras bien? La voz de Julio me sacó del trance. Lo miré un segundo, sin responder. No sabía qué decir. No quería parecer débil. Sí. Estoy bien. Respondí al fin. Julio asintió, serio, y se giró para continuar el camino. Erika me dio una mirada rápida. Raúl me tocó el hombro. Vamos, ya casi llegamos. Me puse de pie. El dolor seguía ahí, pero lo ignoré. Era hora de seguir adelante. Avanzamos con cautela, esquivando zonas con sangre, casquillos y paredes marcadas por garras. Al final del pasillo, 2 grandes puertas metálicas se alzaban como un muro impenetrable. En el centro, el símbolo del antiguo sistema médico. Una cruz blanca deslavada por el tiempo. Julio se acercó y levantó el lector manual que colgaba del marco de la puerta. Lo escaneó con una tarjeta antigua que había encontrado antes. Acceso concedido. Las puertas comenzaron a abrirse lentamente con un chirrido oxidado. Bienvenidos nuevamente a la bóveda. Dijo Julio. Pero yo no pude evitar mirar hacia atrás, al pasillo vacío. Y susurrar para mí mismo. ¿Quién eres?